Este proyecto es de autoridad de la doctora María del Rosario Guerra, que aquí está dando la cara y lo va a explicar y va a profundizar en él, pero es bueno que el Congreso y el país sepa que también es de autoría del exministro Alberto Carrasquilla. ¿Es cierto o no es cierto que las AFP podrán administrar recursos del FOMPET? Eso sería un beneficio gigantesco para esas AFP, y si una AFP ha financiado una campaña, pues van a recibir un beneficio gigantesco de este proyecto de ley. Pero lo que diría esa norma es que usted, doctor Name, tiene que compartir las utilidades que generan su ahorro con las AFP. ¿Cómo no va a ser eso un beneficio directo gigantesco? Y hay muchas cosas más. Yo sí tengo sospechas. A mí todo lo que traiga Carrasquilla me genera sospechas. Pero está usted y usted está dando la cara. También me preocupa, y con esto termino, que en un proyecto tan importante no esté aquí el ministro de Hacienda ni los superintendentes. Por Dios, pues es que estamos reformando el mercado de capitales de un país y no está aquí el ministro de Hacienda dando la... 30 segundos, senador Velasco. ¿Qué es eso, por Dios? Esto no es una responsabilidad de una senadora muy juiciosa, muy estudiosa. No, esta es una política pública que tiene efectos gigantescos en la vida económica del país y en la vida económica de cada uno de los ciudadanos. Por ello, no creo que estén dadas las condiciones hoy para dar ese... Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Alexander López y enseguida el senador Roosevelt Rodríguez. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero anunciarle a la plenaria que presenté recusación contra la doctora María del Rosario Guerra, senadora ponente y autora del proyecto de ley que está en este momento en curso en el orden del día. Yo presenté esta recusación en cumplimiento del artículo 294 de la ley quinta, que establece que cuando un senador tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún congresista y que no se haya comunicado oportunamente a las cámaras legislativas, pues podrá recusarlo ante ella. Yo entiendo que no hay lugar a ningún recurso por la decisión que ha tomado la Comisión de Ética, pero si es mi deber, señora presidenta, en mi condición de senador y teniendo conocimiento que la senadora María del Rosario Guerra desde el primer debate fungió como ponente de este proyecto y fue aprobado por la Comisión Tercera del Senado, ella en ese momento no presentó el impedimento, el cual debió haber presentado en su momento, entendiendo que este fallo de la Corte, según comunicado 34 de septiembre 9 de 2021, establece claramente, y en el caso concreto de este proyecto de ley, que tiene que ver con beneficios específicos al sector financiero, a los fondos privados de pensiones, hay un impedimento, a mi juicio, por parte de la doctora María Rosario Guerra, toda vez de que ella recibió donaciones del mismo sector financiero, en este caso el Banco de la Vivienda, Seguros Bolívar, fondos de pensión de renta vitalicia y de también una entidad del sector financiero, Colpatria. La Corte en esto ha sido absolutamente precisa, señora presidenta, y ha planteado que los legisladores prestamos un servicio público y debemos estar al servicio del pueblo y no de los intereses de quienes en este caso están apoyando o financiando una campaña electoral, y que por ende el Congreso no puede ignorar, la responsabilidad que tiene como legislador y debe apartarse de este tipo de proyectos en tratándose de beneficiarios
con este tipo de proyectos, en este caso el sector financiero y los fondos privados de pensiones, y por ende, señora presidenta, yo le informo a la plenaria que a mi juicio, con el mayor respeto, este proyecto de ley de continuar la senadora María Rosario Guerra, y de hecho, por su sola actuación en la Comisión Tercera, este proyecto ya tiene vicios insubsanables de forma y de fondo que finalmente pueden conllevar naturalmente a unas acciones legales que en su momento pues naturalmente tengo que emprender. Se trata nada más y nada menos que uno de los temas más complejos que tiene este proyecto es una reforma pensional donde se le entregan unas nuevas facultades y competencias al sector financiero y especialmente a los fondos privados de pensiones a efectos de ellos definir con los recursos de quienes aportan a esos fondos privados de pensiones una serie de inversiones que a mi juicio ponen en riesgo la seguridad social, específicamente el futuro pensional de miles de colombianos y colombianas que participan en estos fondos de pensiones. En ese sentido, señora presidenta, dejo también esa constancia que yo considero, sí, a mi juicio y en el estudio que hemos hecho de la participación de la senadora María Rosario Guerra, ella tiene un impedimento y el cual no la habilita para continuar como ponente, y por ello considero entonces que este proyecto tiene unos vicios insalvables, y en ese sentido pues creo que pues definitivamente la plenaria del Senado debe revisar este tema con mayor detalle. Yo creo que se equivoca de manera grave la Comisión de Ética al proferir esta decisión, entendiendo pues que ya hay una comunicación de la Corte Constitucional que la voy a dejar nuevamente en secretaría. Si es pertinente, presidenta, que vuelvan y lean nuevamente este comunicado 34 de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad en este caso específico. Cuando se trata de aportantes a las campañas, tiene que declararse impedido el congresista y no puede adelantar ni votar, sí, mucho menos de ponente, la condición de senador o senadora, como en este caso la doctora María Rosario Guerra. Y en ese sentido, entonces, señora presidenta, yo dejo pues esta constancia, dejo el comunicado nuevamente en secretaría para que pues sea debidamente leído, si a usted le parece o no, pero lo dejo como constancia, como prueba de que la senadora María Rosario Guerra, por disposición de la misma Corte, en esa declaratoria de inconstitucionalidad, en este aspecto, pues obviamente está viciando de manera grave este proyecto de ley 413 de este año, señora presidenta. Muchas gracias. Senador Wilson Arias, y enseguida procedemos a votar impedimentos. 3 minutos. Gracias, presidenta. Yo, sobre el tema, pues lamento la limitación del tiempo, que comprendo. Pero en primer lugar quiero decir que loable es hacer lo que ha hecho el doctor Roosevelt Rodríguez, más allá de algunas de las razones que invoca. El tema de la financiación para mí es central en esta discusión. Presidenta, yo como el doctor Roosevelt he presentado impedimentos y a pesar de que la plenaria los ha negado, me he retirado de la plenaria. Quiero dejar esa constancia. Y en esta oportunidad creo que es lo que debió hacer la doctora Rosario. Explico para la plenaria mi opinión en la Comisión de Ética. La Comisión de Ética votó en contrario de lo que yo pienso sobre esta materia. Doctora Rosario, si me dispensa un segundo. Presidenta, por lo delicado del tema le ruego a la plenaria que usted me preste toda la atención. La doctora Rosario, en efecto, presentó unas solicitudes de impedimento que le fueron negadas. Uno, en relación con el artículo 33, haciendo referencia a la parafiscalidad, porque el esposo de la doctora Rosario, como todos lo sabemos, funge como presidente de un gremio agropecuario. Y dos, posteriormente, en relación con el artículo 11, que trata de temas bancarios y menciona que el proyecto de ley fue modificado para segundo debate, y si no he sido exacto, ruego se me aclare. Sin embargo, la doctora Rosario, y es lo que quiero decirle a esta plenaria, lo mismo que dije en la comisión, pretende excusar la recusación presentada en que ha interpuesto esos impedimentos y que su voluntad es servir a los colombianos, pero no lo ha hecho en relación con los artículos 8, 17, 19, 24, 28, 32, 41, 42, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 65, 107 y 108
del proyecto anunciado. Esto, señora presidenta, no fue considerado en la Comisión de Ética. El debate de fondo se aplazó sobre pretexto de una discusión procedimental. Yo respeto a mis compañeros de la comisión y les otorgo todas las calidades porque me consta que las tienen. Sin embargo, creo que se equivoca flagrantemente mi comisión y lo que hay que considerar es que la doctora Rosario ha tenido un comportamiento omisivo en relación con estos artículos que he señalado, por cuanto no le ha expuesto a esta plenaria las razones y fundamentos que debió explicar acá. Esto es, que ha sido financiada por algunas entidades, entre ellas algunas que podrían tener un beneficio directo. Es decir, no se puede soslayar que este proyecto de ley indudablemente crea condiciones de beneficio para las entidades financieras que han aportado a la campaña de la doctora Rosario. Son numerosos, señora presidenta. Son tan importantes, presidenta y apreciados colegas, cada uno de estos artículos. Si me dedico, apreciados colegas, a cada uno de ellos, tendría que desarrollar un tiempo que es físicamente imposible. Pero le menciono uno, el artículo 52, que dice de las anualidades vitalicias que están siendo pagadas por alguna aseguradora y que podrán ser pagadas por otra entidad financiera previo traslado de las reservas, entre otras varias. Estoy mencionando no una entidad, sino varias. Yo creo que es imposible soslayar que se produce un beneficio, primero, particular, segundo, directo y tercero, actual. Y estoy hablando por boca de lo que dice el comunicado de la Corte y reconozco que no se ha producido el documento final correspondiente, pero en las redes de la Corte Constitucional es meridianamente claro el uso de algunos verbos como estos que estoy utilizando para referirme en concreto a tres de las entidades financiadoras de la campaña de la doctora Rosario. 1, Mercantil Colpatria S.A. 2, Seguros Comerciales Bolívar S.A. y 3, el Banco de la Vivienda. Los artículos que he leído y que no quiero explicar por razones de tiempo. Un minuto más para que termine, senador Wilson Arias. Esos artículos no solamente hacen esto, pero en buena medida lo invoco, casi que haciendo un llamado y dando el oído a la propia doctora Rosario. Repito lo que dije en la Comisión de Ética. ¿Quieren proteger a la doctora Rosario? Acepten esta recusación presentada por el doctor Alexander López. Es indudable lo que estamos aquí haciendo. Estos artículos que he mencionado limitan los requisitos para intervenir en el mercado y la bolsa de valores y somete algunos indicadores a un rasero subjetivo, como el estándar prudencial, entre otras, dejando el funcionamiento del mercado y de las entidades beneficiarias que la patrocinaron en su campaña legislativa. La doctora Rosario es autora, es coautora y ponente. Como ponente, además... 30 segundos, senador. Yo sé de su acuciosa dirección de la mesa. Yo lamento que estos temas que son trascendentales sean tratados con esta limitación de tiempo. Baste con decir, al país, lo que ha querido la Corte es evitar la reconfiguración cooptada del Estado que ha corrido por cuenta de este comportamiento del legislativo que hoy discutimos en cabeza de la doctora Rosario, pero que ha sido consuetudinario para entregar al sector financiero, la dirección del Estado en general, y sectores que no se hacen elegir, realmente legislan por boca o por el hecho cierto y constatable de que financian a partidos. Gracias, senador Wilson. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Fernando Velasco. Mil gracias, señora presidenta. No tengo personas por aquí cerca, de manera que me quito el tapabocas. Este proyecto, y voy a hablar básicamente de los impedimentos. Este proyecto es de autoridad de la doctora María del Rosario Guerra, que aquí está dando la cara y lo va a explicar y va a profundizar en él, pero es bueno que el Congreso y el país sepa que también es de autoría del exministro Alberto Carrasquilla. Esta mañana yo escuchaba un debate en la radio interesante sobre los Pandora Papers.
y básicamente mucha gente centraba el debate sobre la no ilegalidad de los Pandora Papers. Pero es que ese no es el debate, entre otras cosas porque esas normas tributarias las han hecho los asesores de los poderosos de este país que quieren esconder su nombre y quieren esconder sus platas. Y por eso no son ilegales, aunque huelen a mal. Yo le confieso, doctora María del Rosario, que me he estudiado 2 o 3 veces el proyecto. No lo tengo muy claro. Claro, no es mi materia y yo debo reconocer mis deficiencias. E incluso para definir si hay o no impedimento, yo quisiera tenerlo más claro. A mí no me parece prudente, presidente, y dejo esta constancia, que votemos el proyecto sin que aquí se haga un foro en donde traigamos expertos en la materia que tengan distintas visiones del manejo monetario del país y nos den unos conceptos. Yo sé que ustedes, los expertos en materia económica, lo han estudiado, pero a mí me deja dudas. ¿Es cierto o no es cierto que las AFP podrán administrar recursos del FOMPET? Eso sería un beneficio gigantesco para esas AFP. Y si una AFP ha financiado una campaña, pues van a recibir un beneficio gigantesco de este proyecto de ley. Segundo, ¿pueden los fondos privados cobrar un porcentaje de los rendimientos financieros de las pensiones? Probablemente no sea cierto, doctora, es que yo no he podido destrabarlo. Si eso es cierto, por favor, declárense impedidos quienes hayan recibido algún recurso, porque es que lo que dice o lo que diría, le reconozco mi limitación en la interpretación de las normas, pero lo que diría esa norma es que usted, doctor Name, tiene que compartir las utilidades que generan su ahorro con las AFP. ¿Cómo no va a ser eso un beneficio directo gigantesco? Y hay muchas cosas más. Yo por ello, de verdad, doctora, no me encuentro en capacidad de votar ni los impedimentos ni el proyecto. Hago esta reflexión a la plenaria del Senado y creo que la plenaria del Senado tiene que profundizar más. A lo mejor todos mis temores quedan resueltos y por eso no hago acusaciones ni hago... Sí, tengo sospechas. A mí todo lo que traiga Carrasquilla me genera sospechas. Pero está usted y usted está dando la cara. También me preocupa, y con esto termino, que en un proyecto tan importante no esté aquí el ministro de Hacienda ni los superintendentes. Por Dios, pues es que estamos reformando el mercado de capitales de un país y no está aquí el ministro de Hacienda dando la... 30 segundos, senador Velasco. ¿Qué es eso, por Dios? Esto no es una responsabilidad de una senadora muy juiciosa, muy estudiosa. No, esta es una política pública que tiene efectos gigantescos en la vida económica del país y en la vida económica de cada uno de los ciudadanos. Por ello, no creo que estén dadas las condiciones hoy para dar ese... Tiene el uso de la palabra la senadora ponente María del Rosario Guerra. Gracias, presidente. Quería pedir la palabra por 2 razones. La primera, recordarles a ustedes que este proyecto está en plenaria hace cerca de 2 meses y que la reciente decisión de la Corte Constitucional fue de hace 2 semanas largas. Por eso radiqué, después de que salió la decisión de la Corte Constitucional, un impedimento que está aquí en la Secretaría para votarlo. Entonces, presidenta, me retiro de la plenaria mientras se vota el impedimento, con la clara convicción de que este es un proyecto de carácter general, es un proyecto que surge de la misión de mercado de capitales que constituyó el gobierno en el 2018 con expertos internacionales y que es un proyecto liderado por el gobierno nacional que busca competencia en el mercado y fortalecer la regulación. Dejaría hasta ahí, presidente, porque ya va a iniciar la votación de los impedimentos. Gracias. A usted, senadora, muchas gracias. Señor secretario, por favor informe los impedimentos que vamos a votar y les solicitaría
que iniciemos en ese bloque que esté incluida la senadora ponente. Senadora Aida, solamente para referirse a los impedimentos, por favor, porque ya vamos a proceder a votarlos. Señora Presidenta, yo creo que aquí el Congreso tiene que cambiar su manera de actuar frente a los impedimentos y además, personalmente, los senadores deben entender, señora Presidenta, que hay una serie de impedimentos que así pasen por la Comisión de Ética, que me parece pues supremamente delicado ese problema, tengamos el coraje de presentar, como lo hizo el senador Roosevelt, pedir que por favor le aprueben pues ese impedimento que tiene. Esto, señora Presidenta, simplemente es un favorecimiento a la banca. Y en ese sentido, los senadores que pertenecen a los partidos que han recibido dinero, que aquí los vemos desfilar todas las veces, y el Senado, óigase bien, declara que no, que pueden entrar a votar. Pero esto es mucho más delicado, señora Presidenta. Es que no es solamente votar, es el proyecto que beneficia a un sector que financió campañas. Pero además de eso, la propia ponente, pues en la práctica ha recibido también, no sé si personal o por el partido, personalmente. Imagínense, aquí me aclaran que es personalmente. Yo sí creo, señora Presidenta, y yo invitaría a María del Rosario que realmente entienda que esto, frente a los ciudadanos, es algo que ofende, es algo que no se puede entender, y la propia Corte, en su pronunciamiento, pues ha manifestado que este es un proceder malo, pésimo además de lo que se hace aquí en el Congreso de la República, porque algunos se sienten que como aquí les dicen, no señor, usted tiene por ejemplo intereses en la tierra, pero eso no interesa, vote la reforma de la tierra o alguna cosa un poco parecida, y esto no puede seguir sucediendo en el Congreso. Señora Presidenta, yo al menos me retiro, y yo invito a mis compañeros de toda la bancada alternativa a que nos retiremos de la votación de este. A usted, senadora. ¿Alguien más para el tema de impedimentos? Un minuto, senadora Alexander, porque debemos empezar a resolver esto. No, tranquila, Presidenta, este no es cualquier tema. Yo entiendo la orientación que le debe dar al debate, pero quiero notificar a la plenaria que la decisión que ha tomado la Comisión de Ética, las mayorías de la Comisión de Ética, está contrario a la Constitución política y contrario a nuestras normas. En ese sentido, nosotros no vamos a votar estos impedimentos. Nos parece muy grave que el Senado siga con un proyecto de estas características, entendiendo pues que hay un beneficio directo de senadores y senadoras, especialmente la ponente y la autora, y obviamente nosotros no nos podemos prestar para que este tipo de discusiones y de proyectos pasen, ¿sí?, y se sigan discutiendo, entendiendo de que aquí se están violentando las normas en nuestro país. Eso es supremamente grave. Entonces los bancos financian a congresistas, y los congresistas como autores presentan leyes y además de ponentes las sacan adelante para beneficiar a esos que financiaron sus campañas. Gracias, senador. Sí, pues realmente para eso son los impedimentos. Para eso es que los vamos a someter a votación, y ahí determinaremos quiénes están o no inmersos en esa situación. La palabra el senador Gustavo Petro. Gracias, señora Presidenta. Creo que estamos hoy ante una verdadera ruptura de la ética pública. Y creo que es supremamente grave, tan grave como en los tiempos de la parapolítica. Aquí ni más ni menos, las mayorías del Congreso, entre ellos dirigentes populares y de todos los partidos, han decidido que no hay impedimento cuando un congresista apoya
las utilidades, los beneficios particulares de los dueños de banco que son al mismo tiempo dueños de los fondos privados de pensiones, que son dos, Luis Carlos Sarmiento Angulo y los dueños del Bancolombia, y permiten que no haya impedimento por ello. Es decir, que Luis Carlos Sarmiento Angulo puede financiar un congresista y un partido político y lograr que sus financiados en el Congreso de la República aprueben leyes en su favor particular. Aquí van a aumentar las utilidades de dos fondos privados de pensiones con las cotizaciones de los y las trabajadoras de toda Colombia. Y esos dos fondos tienen dos dueños, el Sindicato Antioqueño OGEA y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y Luis Carlos Sarmiento Angulo y el GEA han financiado decenas de congresistas y partidos políticos directamente. Eso es un impedimento de aquí a Cafarnaúm. Y negarlo, en mi opinión, es un delito. Es una ruptura con la ética pública, con la moral, con la Constitución del 91, con la ley. Le pido al secretario general que envíe este acta a la Corte Suprema de Justicia en calidad de investigación, y le pido a todos mis colegas decentes del Congreso de la República, del Senado, que con su presencia no legitimen esta ruptura de la ética pública, esta conducción de una institución, un poder público como el Poder Legislativo, en manos de dos propietarios de fondos privados de pensión, que se han dado cuenta que la ley 100 no permite dar pensión y que están en peligro sus utilidades y quieren aumentarlas después de décadas de estarlas aumentando. Le pido a todos mis colegas retirarse de esta sesión. Aquí hay una ruptura de la ética pública, aquí hay una ruptura de la moral política y no debemos con nuestra presencia avalar este tipo de improperio que se piensa cometer, como que la ponente Senador Petro, un minuto más para que termine, por favor. como que la ponente del proyecto, con decenas de congresistas, está impedida. Así una mayoría de congresistas relativa, muy exigua, diga que no, está impedida. Y por tanto debe procederse como tal, porque la ponente del proyecto no debería ser ponente. Y usted, señora presidenta, debería suspender esta discusión hasta que por lo menos hubiese una claridad sobre la sentencia de la Corte Constitucional y el criterio real del impedimento del congresista en Colombia. Gracias, señora presidenta. A usted, senador Petro, muchas gracias. Señor secretario, por favor, vamos a poner a consideración el nuevo bloque de impedimentos. Por favor, informe los senadores